Desde que comenzamos a adentrarnos en el mundo de Strapi, hemos visto cómo crear nuestra primera aplicación, integrar con Next.js e incorporar campos especializados. Pero hay un punto importante que no hemos tocado, y es el robusto sistema de usuarios, roles y permisos que este CMS nos ofrece. Si vamos a las configuraciones de nuestro panel administrativo, podemos encontrar claramente dos apartados dedicados a usuarios. El primero de ellos se ocupa de los accesos al propio panel administrativo, donde encontramos el usuario con el que estamos logueados en este momento. Estos usuarios pueden contar con distintos roles, algunos de los cuales ya están predefinidos, y alternativamente podemos crear nuestros propios. Para cada uno de estos roles podemos definir a qué datos y funciones tiene acceso, pudiendo definirlos a un nivel tan específico como lo es cada campo de las colecciones. El registro de los administradores se realiza mediante invitaciones, en las cuales generaremos un link que el nuevo usuario podrá emplear para completar su registro. Una vez que este usuario con rol de autor ya se ha registrado, vemos que su acceso al panel administrativo está más reducido, teniendo solo acceso a las colecciones permitidas para su rol. De igual forma, podemos definir accesos a tipos de datos simples, plugins y configuraciones. Nuestra segunda sesión de usuarios se deriva de un plugin que Strapi agrega por defecto para manejar los usuarios de cara al cliente. Acá también contamos con configuraciones de roles, donde tenemos dos predefinidos para los accesos públicos y autenticados, pudiendo determinar los permisos de cada uno para distintos endpoints de la API que Strapi nos genera. De igual manera, este plugin nos permite agregar una serie de proveedores de autenticación de forma sencilla, modificar las plantillas de correo que se enviarán a los usuarios y definir configuraciones avanzadas como la verificación de correo electrónico, por ejemplo. A partir de aquí podemos definir nuestros usuarios en el administrador de contenido o desde nuestro frontend, pero esto será precisamente lo que estaremos viendo en el próximo video, donde integraremos nuestra autenticación de Strapi en Next.js. Hasta entonces, deja tu like, suscríbete para más contenido dev directo y sin rodeos, y déjame saber qué te pareció el video en los comentarios. Soy Daniel y te invito a acompañarme en Core4Dev para dominar la web moderna desde el núcleo.